el, co- el tema hoy era propuesto por Gabriel antes de salir de la última reunión y era cómo manejamos el tiempo, nuestro tiempo. Me pareció un tema súper interesante y para compartir ideas de Ujú. cómo lo manejamos y ver. Yo tengo una intuición, pero se las voy a decir al final eh, de lo que se nos resume este tema, pero, pero entonces, a ver, ¿quién quiere conversar con sus puntos de reflexión? Al compromiso que Gabriel también pidió y quedamos con los que estábamos la vez pasada, era que todos íbamos a opinar, que no hay cuestión de que unos preparan tres palabritas y los otros escuchan y no dicen nada, sino que decimos cualquier vaina sobre el tema, aunque sea improvisado, ojalá preparado. ¿Listo? Eh, Bueno, ¿Quién entonces quiere? como yo propuse el tema, arranco yo. A ver, Hágale. esto, Un momento, un momento. mira, qué barba tan joven. Oh, después de trabajar en ingeniería por más de 25 años, en el año 2000 empecé mi camino como profesional independiente en otras áreas como mejoramiento de procesos, mejoramiento de empresas, planificación estratégica, sistemas de calidad, temas en los cuales venía preparándome mediante una especialización y varios cursos y diplomados en Colombia y en el exterior. Esta actividad me fue muy productiva, aunque muy demandante de tiempo. Llegué a tener simultáneamente trabajo de asesoría en 12 empresas, lo que implicaba jornadas muy extensas. Todo funcionó muy bien hasta la pandemia, cuando tuve que iniciar a trabajar virtualmente con las empresas que aceptaron dicha tecnología, que dicho sea de paso, no fueron muchas. A partir de ese momento la situación se complicó porque, como me explicaban los clientes potenciales, las pymes, pequeñas y medianas industrias, estaban y están dedicadas a subsistir y no tenían recursos para actividades de mejoramiento. Esta fue la campanada que me indicó que mi actividad laboral estaba por finalizar e inició el reto del manejo del tiempo. Inicialmente lo tomé como unas merecidas vacaciones y hacía simplemente lo que me daba la gana. Unos cuantos meses de vacaciones fueron suficientes para aburrirme y para empezar el desespero por buscar actividades nuevas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo distribuyo el tiempo? Regla básica, cambiar de actividad cada hora. Eso lo leí en algún sitio y funciona. ¿Qué actividades estoy haciendo? Lectura del periódico, crucigrama, sudoku, lectura, redes sociales, caminata, visita a mis encomendados, noticiero nocturno, charla telefónica con los hijos, charla telefónica con clientes antiguos y clientes potenciales, Netflix, series, películas, documentales. Miércoles y jueves participo en grupos, Gonzagas, ex jesuitas e ingenieros. Dado que varias de estas actividades se pueden hacer en pareja, es importante charlarlo y definir cuáles se harán en pareja y cuáles serán parte del espacio personal que también es indispensable. Muchas de estas actividades las disfrutamos en conjunto con María Clara y además vamos a cine mínimo una vez por semana, almorzamos en el restaurante una vez entre semana y 2 veces el fin de semana. El almuerzo del domingo generalmente incluye a nuestro hijo, nuera y nieto. Visitamos o nos visita nuestro hijo canadiense y su familia una vez al año. Este año decidimos que en julio nos reuniremos toda la familia reducida en bogotanos y canadienses en Cancún para pasar una semana de vacaciones. Olvidaba una actividad clave, dormir bien. Tuve muchos problemas de sueño, dormía 3 o 4 horas interrumpidas y a veces ni lograba 2 horas en la noche. Apliqué desde hace año y medio las técnicas de relajación que Alberto Betancourt, ex SJ, nos enseñó y ya estoy durmiendo 7 horas corridas. No olvidar que los problemas no se resuelven en la noche. Todas las actividades que he indicado son flexibles y por 2 años que las he venido siguiendo me mantienen al día, ocupado y sin aburrimiento. Oiga, qué berraquera, Gabriel. Y eso que Uy, no lo cosa. tenía preparado. No, ese sí Porque lo lo preparó, leyó, pero qué berraquera. No, claro, organizadísimo. cuando Qué nos comprometemos, nos interesante, comprometemos. Se qué había interesante. comprometido. Sí.
qué interesante. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Sí, Wow. está muy bien estructurado de cómo lo hizo, pero claro, Sí. cuando uno se pone a mirar, entonces se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tuvo que pasar por todas las cosas para llegar a esto, ¿y ahora qué? ¿Tienes algún comentario o no, Gabriel? Pues yo creo que por ahora estoy disfrutando como tengo mi vida organizada. No sé si más adelante tenga que hacer algún cambio, buscar alguna actividad más fija, Ujú, no ujú. sé, pero Qué bien. por ahora estoy bien. Todavía tengo alguito de trabajo, 2 tardes a la semana, Ujú. especialmente con fundaciones sociales, y pues con eso mato el tiempo sin ningún problema. Qué bien, oiga. Qué ¿A qué bien. horas te sueles levantar y a qué horas te sueles acostar? Me levanto a las 8:30 de la mañana y me Mm, acuesto a las entre 11:30 y 12. Ah, mira. mm. Humberto, querías Po- preguntar algo. Pobre María Clara. Ese, el comentario es porque piensas que es demasiado ocupado el tipo ¿o qué? Sí, y si la tiene Está alto no te durmiendo poco, es que está durmiendo poco y jodiendo mucho. Ok. Bueno, ¿y a No, quién más? por eso les decía que esa cantidad de actividades, pues hay que saber cómo las comparte uno con la pareja, Sí, porque sí, necesariamente si uno está 24 horas, eso es para vainas. claro. Entonces tenemos que tener cada cual nuestro espacio libre para hacer lo que nos dé la gana solos. Ujú, ujú. Buenísimo, sabio. Mm. ¿Quién quiere seguir? Yo. Humberto, dale. Es que Gabriel me da la oportunidad de poder decirle que yo hago todo lo contrario que hace él. A ver, No tengo horarios. Lo único es que me levanto a las 5 de la mañana o 4:30 y lo que se Pobre, va presentando, estoy trabajando todavía medio tiempo en la oficina, entonces estoy más bien al garete y a lo que digan los clientes, lo que se me presenta. eh, Tengo temitas, pero no le pongo horario a leer, a, a ujú, escribir, a hacer cosas de ese estilo. Eh, Estoy asesorando unas 3 fundaciones que se dedican a cosas, a ayudar a gente de escasos recursos, etcétera. Eh, entonces, yo creo que Gabriel y yo seríamos muy mala pareja. No, qué decepción, yo tan ilusionado. Está bien. Bueno, ¿quién quiere seguir? yo sigo, Comentario, o comentarios. pobrecita Marta, A ver. pobre Marta, y María Clara ya la habíamos considerado, No, pero porque Marta se hace lo que quiere, ella tiene su trabajo propio, vive feliz, es asesor. entonces pobrecito usted. Bueno, No, Humberto, ustedes no me favorecen. uy, no se ofenda. Humberto, No, es que no una diga lo que no pregunta. es. Tú sigues atendiendo en tu oficina? ¿Vas a tu oficina todos los días? ¿Yo? Sí, ¿Humberto? sí, Humberto, Sí, Humberto. sí, sí, sí. Yo voy todos los días y cuando toque ir por la tarde, voy por la tarde, pero no es que es el lunes de 8 a 12 y no sé qué, no. Yo voy todos los días Y eso y es, hago todas esas actividades, ¿no? pero eso es ahora. Y antes No, de antes retirar. trabajaba a tiempo completo, igual de, eh, de disperso, haciendo lo que hay que hacer, pero además el trabajo mío Sí. no, tengo el tiempo, pero de pronto cuando era un juzgado, pues no, tendría que vigilar a ver cuándo el juzgado abría para atenderme, en la Ujú. notaría igual, no dependo de mi horario, sino del horario de ellos y del Entonces te horario del cliente. adaptaste. Siempre te adaptaste al horario que fuera necesario, claro. Sí, y también ahí sí, pobre Marta, porque me dice que yo pierdo mucho tiempo con Ok. los amigos, pero
Yo creo que el tiempo que me he ganado es hablando con mis amigos. Qué bien, Eso no es perderlo, eso es fantástico. qué bien, qué bien. Bueno, ¿quién quiere seguir? Pues yo había Dale. dicho, bueno, miren, en términos muy generales, eh, y para mí una gran cosa fue la pandemia desde el punto de vista de la reorganización de las actividades. Yo tenía antes de la pandemia un horario bastante elástico porque el trabajo pues había ido disminuyendo, entonces eh, ya me daba lo mismo. Yo salía de aquí de la casa más o menos a las 9, 9 y pico y me iba para el Instituto Roosevelt y ahí eso era más o menos una hora larguita de viaje. Allá miraba lo que hubiera que leer y después seguía a San José, hacía más o menos lo mismo y me devolvía a la casa hacia las 4 o 5 de la tarde según la cantidad de trabajo que hubiera. Mm, O sea que yo me pasaba por lo menos entre 2 y 3 horas en el carro, a pesar de que realmente no, nunca me consideré tremendamente presionado por el tráfico. Ujú, Eh, el- la pandemia, desde ese punto de vista, fue una bendición, porque por una parte la exigencia de ir a los sitios se volvió relativa hasta que prácticamente desapareció. Y ujú, entonces la mayoría del tiempo ahora lo que hago es, mm, en general, trabajo acá por las mañanas, por las tardes, en forma más o menos relajada. Cuando tengo alguna cosa que hacer, alguna vuelta en un banco o salir a hacer, bueno, cualquier diligencia, siempre dejo para más tarde los trabajos que haya para leer desde que no sean de lectura inmediata y ujú. así me rinde bastante bien el tiempo y no me da tiempo de aburrirme en forma. Bastante tiempo me queda también para leer, para pasear el perro, para mm, los fines de semana procuro sí salir de Bogotá, ir a las fincas y eso pues realmente ha sido en lo que se ha convertido mi, mi tiempo. Por otra parte, ya las posibilidades de salir de Bogotá y emplear el tiempo en otras actividades, pues también ha sido algo que me ha permitido ampliar bastante mi radio de acción. Unas veces voy a Armenia, otras veces he ido a Neiva a ver a mi hermana la que vivía allá. Y aquí en Bogotá también procuro no enclaustrarme. Sin embargo, bastante tiempo paso en, en, ¿qué? en, en la casa, a pesar de eso, ¿no? Camino aquí afortunadamente en el conjunto hay la posibilidad de caminar y bueno, esa es más o menos la Qué situación. bien, Leonidas, Por qué otra bien. parte, me conviene mucho, me parece, porque pues me permite tener una cierta o una mucha flexibilidad en la administración del tiempo y además el como dijera, no se me fue la palabra exacta, eh, una manera de hacer lo que uno quiere Ujú, realmente. Sí, ujú. eso es. Qué Bueno, bien, qué eso bien, Leonidas. Yo, ¿Preguntas? yo, yo puedo
encadenarlo con Leonidas, con la diferencia de que yo he aprendido en el manejo del tiempo, que soy un artista impresionante en perder el tiempo. Qué maravilla. Es que, es impresionante, porque claro, hasta hace el último año han cambiado un poco las cosas y tengo todavía trabajo y trabajo bastante en términos horarios semanales también, pero lo hago desplazándome entre un hospital y otro. Tengo, Ujú. digamos, grupos de cirujanos que me llaman y entonces no tengo como decir, tengo una agenda y la voy cuadrando según la gente va necesitando que yo les atienda. Ujú. Entonces, eso me deja un poco desorientado, pero siempre estoy con el gusto o la intención o la ansiedad de hacer algo. Por ejemplo, que han colgado otra vez el Ecce Homo de Caravaggio en el Prado, que hacía como alrededor de unos 15 años se lo habían robado y bueno, una cantidad de cosas. Y claro, yo pido el tiempo o no lo, o me escapo o lo hago y eso es lo que hago. Y de pronto no hago nada, ¿sabes? Entonces es Ujú. una parte muy interesante de eso porque yo siempre he tenido excesivo carga de trabajo y de Ujú. interacción con todas las cosas. Entonces ahora ya tengo más organizadito un poco la parte para el cuerpo. Me refiero a la actividad física y todas las cosas. Luego tengo una buena parte de batalla con la psicóloga que me dice que no me dedique tanto al cuerpo, sino más bien a la cabeza, porque ya me está patinando. Ya me está patinando la cabeza. Cosa que no me extraña porque yo ando ahora como si fuera, digamos, como un volador sin palo, ¿no? Cuando no tengo nada que hacer, entonces comienzo a mirar las historias, lo que tengo en la cantidad de libros que todavía no, estoy más retardado que un demonio, ¿no? Ustedes vieron bueno, ustedes ya vieron el de García Márquez, que nos vemos en agosto. Sí, 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 Eso, sí. con ese tipo de detalles. Entonces, a mí esas cosas me dan mucha curiosidad y la curiosidad es lo que me hace manejar el tiempo. Obviamente que tengo una agenda por ahí que a veces se me enreda y me llaman, oiga, ¿usted dónde está? Y yo digo, no, es que estaba en otro sitio. Qué interesante, qué Es, interesante. es eso, pero en realidad tengo que decir que me gusta ah, hacer cosas diferentes cada día. Por ejemplo, ayer eran alrededor llegué a casa como a las 9:30, 10 de la noche y estábamos mirando una película. Marta se fue a dormir y yo de pronto me vi en una película de un super tren de esos del Japón rapidísimo, más que los nuestros aquí, y entre Brad y Pitt y de Brad Pitt a la 1 de la mañana todavía estaba terminando la película y me sentí bien, me sentí porque era algo divertido. En cambio, lo que sí en el tiempo trato de no hacerlo es esas series tan largas de problemas de familias, de cosas de esas. Eso nada, yo para mí estoy tratando de vivir en un mundo virtualmente feliz. Eso es lo que trato de hacer. Qué Muy belleza, bien. oiga. Qué lindo. Estupendo, estupendo. Lo que se ¿Qué llama más? un alma libre. Más o menos. Pedrito, ese cuadro que tienes detrás es de Obregón, No, este no es de ¿no? Obregón, fíjate, tiene algo parecido, pero este es Me un parece. cuadro muy interesante porque es el de una pintora china que se llama Ku Kian-mei. Cuquísimo. En China es como la número 8 en el ranking de fama, ella. Y la conocí, el cuadro lo compré porque la conocí a ella
cuando vino a hacer unos trabajos en Europa sobre cuestiones sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, ese cuadro, si ustedes lo ven, como hay que interpretarlo, como ya lo habéis visto. A ver, os digo una parte de esto. Ahí está muy bien. En ese cuadro tiene, aunque yo no lo veo tan, a ver, no sé, sí, sí está bien. Está Este bien. es una parte, esta China la llevaron a la cárcel por no hacer lo que, digamos, ella cuando comenzó a cambiar la pintura y todas las cosas, en la tradición, pues la Sí, tenían fichada y esta era mucho más libertina que cualquier otro. Entonces, esto es una parte de lo que ella, ese cuadro, digamos, diseñó cuando estuvo en la cárcel. Porque si ustedes ven, está dentro de un entorno y dentro del entorno su fuego, como me lo decía ella, pues era eso. Ah, Y es una historia muy, muy interesante porque cuando uno conoce al que ha ideado claro, el cuadro, que le tenía una visión, entonces se completa todas las cosas. Y aquí tengo detalles de esos muy interesantes porque tenemos otros cuadros de ella y se ve el cambio tan impresionante entre esto que se ve como revuelto, como con todo ese tipo de sufrimientos o algo así, y ahora ha saltado a ser un tipo de pintura muy, muy cercano a Rothko, que es un pintor también muy famoso aquí en Europa. De manera que es un cambio radical, radical. No lo he qué vuelto a ver bien, de hace un par de años, pero le da a uno una muy buena idea de por dónde va la cosa, ¿no? qué bien, Bueno, qué me bien. imagino que él no participó en la sesión donde presentábamos un cuadro que le gustaba, ¿no? No, Sí, Ya lo hizo, eximido Eso, de esa eso ofensa. listo, está. se le quitó esa falla. listo, listo. ¿Quién quiere seguir? Fernando, Bueno, Ferdi. eh, antes de que se bueno, nos duerma. primero que todo, pues si yo quería preparar algo, tener algo más organizadito, un poco por eh, mi manera de ser, ¿no? No ser aunque soy buen improvisador, pero cuando se quiere decir algo, pues como serio, es bueno tener como las ideas ordenadas. Hoy no las tengo. En parte, como les decía Darío, y he estado desde el sábado un poco maluco de salud, con fiebres y debilidad y mucha pesantez y falta de fuerzas. Y Pero, gracias por estar con nosotros, Fernando. Eh, Gracias por estar pero esta esto lo digo noche. no porque bueno, digan, "Ay, es una maravilla usted", sino que aquí mismo me han dicho, pero váyase y acuéstese. Digo, ¿y acostarme yo? No, es para las noches, para los días, en el día no, la cama no se utiliza, está prohibido. Y esto es como una actitud que siempre he tenido en la vida. Difícilmente hago siesta entre semana y esto es, en la compañía eso era normal, ¿no? Porque lo que se llamaba el yoga español, ¿no? Aquí en Italia lo llaman el prelaboro. Eh, pero no, eso no va con... Esto para decir que mi actitud ante el tiempo es de eso, de emplearlo porque aprendí que el tiempo es oro. Y entonces el tiempo hay que emplearlo bien, ¿no? Aparte de que también el manejo del tiempo yo creo que están los criterios de formación que uno ha tenido en la vida, ¿no? Ya desde la casa, eh, no, pues no es que nos obligaran a hacer tantas cosas, pero sí había ciertas actividades que sobre todo, bueno, mi mamá nos ponía porque teníamos que ayudarla y yo en particular porque era el tercero de los muchachos, el más pequeño y mi hermana que me sigue, acompañarla en todo su trabajo de costura que ella hacía en la casa para compensar un poco la economía familiar. Y bueno, eso me enseñó a estar ahí, eh, poniendo botones, haciendo, bueno, pequeñas costuras que vamos a enseñar. Entonces, ocupar el tiempo.
Lo primero, siempre el estudio y tal. Y mi papá en vacaciones, todos los días nos dejaba una tarea, cosas que me parece que me ayudaron también a saber ser responsable con el tiempo, sabiendo que era joven o niño y podía disfrutar del juego y de los tiempos, todo lo que uno necesita de tiempo para desarrollarse como niño, jugar, pelear, brincar, dormir, etc. Pero mi papá nos ponía en vacaciones, sea de mitad de año o sea de final de año, eh, leer un libro. Y cada día tenemos que leer ese libro, una hoja o dos hojas del libro y hacer un resumen escrito, con buena letra y con buena ortografía. Mm. Entonces, él llegaba a la noche y bueno, el saludo, la comida y bueno, a ver niños, la tarea. Y cada uno llevamos la hojita, media hojita, donde decíamos yo hoy leí esto y dice qué, pero escrito. Entonces, muy bien, lo que dijo, esto aquí no se entiende, la letra hay que mejorarla, etcétera, etcétera. Eso forma, si no una buena actitud, forma un resentimiento, obviamente. No fue mi caso. Eso iba a decir yo. Entonces, una Qué tarea era peñazo, qué peñazo. ¿Eh? Una tarea era eso, formación de usar el tiempo y aprovecharlo en algo que era formativo, ¿no? Eso nos llevaba, qué sé yo, una hora, ¿no? Pero que para nosotros era eterna porque a esa hora ya había que ir a jugar ya, caria, pues. Pero había otra tarea, era que todos los días también él nos decía, bueno, entonces Luis, que es el mayor, va a limpiar las ventanas del comedor y Gustavo, que es el segundo, las ventanas de la sala. Y Fernando va a embolarme todos mis zapatos. Y bueno, entonces, y él revisaba las tareas por la noche, ¿no es cierto? Entonces, cada día, algún día decía, bueno, hoy hagan un oficio, pero el que quieran, pero hagan el oficio y me cuentan esa noche que hicieron. Bueno, obviamente mamá escuchaba y ella más o menos seguía la historia. Esto digo para reforzar el que el tiempo, pues, para mí siempre ha sido como valioso y como emplearlo bien y saber distribuirlo. Otra cosa es la formación en la compañía, ¿no? Que yo creo que es una formación sumamente organizada, con horas comunes de levantada, horas comunes de misa, horas comunes de comidas, horas comunes de rezos, algunos, horas comunes de trabajo. Y bueno, pues eso es lo que he aprendido. Pero sin echar la historia de toda la vida, quizás hablo de estos 12 años que he estado en Roma, donde yo he disminuido, diríamos, como mucho eh, la multiplicidad de cosas que hacía, ¿no? En Bogotá siempre tenía 3 o 4 cosas importantes y exigentes de hacer. Entonces la semana no me daba, el día no me daba y bueno, tenía que hacer esfuerzos para sacar tiempo, por ejemplo, para el deporte, que hacía mucho deporte y si no hubiera hecho eso, pues no sobreviviría. Pero tenía que estar muy organizado, ¿no? Imagínense ustedes como rector del Colegio San Bartolomé de Bogotá. Si no era organizado, se hunde un colegio, ¿no? Se hunde una obra. Tipo de exigencia en reuniones, horarios de cumplir a tiempo para las reuniones, sea de iniciar y terminar, etcétera, etcétera. Aquí en Roma la cosa es distinta porque tengo un trabajo muy concreto, eh, único y principal, que me ocupa el día. Yo generalmente me despierto a las 5 de la mañana, me levantaba a las 5. Hoy ya no lo puedo hacer. Ya el peso de los años me piden dormir un poquito más, cosa que yo siempre he dormido poco, pero ahora siento que no puedo hacerlo así. Entonces, pero sí, digamos, a más tardar a las 6 tengo que estar levantado para poder hacer un ratico de oración antes de la Eucaristía, celebrar la Eucaristía y quizás otro ratico de oración después de ella antes de venir a la oficina. Y bueno, trabajo de más o menos de 8:30 a 12:30, sin el más o menos, trabajo de 8:30 a 12:30. Mm, Voy a las 12:45 incluso. Almorzamos a la 1 y yo suelo caminar un poco en la azotea durante una media hora, un tiempo del cual rezo el rosario, pero camino en la azotea o
o si está mal el clima, entonces rezo el rosario en la capilla y le doy unas 40 vueltas a la capilla como para emplear el tiempo. Y hacer un poquito de ejercicio y de digestión. Y volver a la oficina a las 2:30, o si reposo un poquito por ahí, más tardar a las 3 estoy otra vez. Y siempre estoy hasta las 6:30, 7, trabajando. Tengo el problema de dejar el escritorio, no sé si se alcanza a ver, Limpio. bastante vacío, ¿no? O sea, que no me quede papeles, que tengo ya unas cosas Eso. que poner para mañana, las tenía que hice hace un ratico. Tengo que dejar el escritorio, si el trabajo, no dejar nada para el día siguiente, para comenzar de cero. Entonces, eso me exige ser, pues, como un poco, qué sé yo, rígido en ese sentido, ¿no? Y la gente aprecia eso. Comencé diciéndole la salud porque, claro, me decían, pero Ferdi, ¿qué haces en la oficina? Y dije, distraerme para no estar atento todo el día opinando que tengo fiebre y temblando del brivido que me da el escalofrío. No, aquí por lo menos trato de, pero obviamente a ratos en estos días tenía que irme a descansar porque no puedo. Pero es un poco la obsesión, diría yo, un poco la obsesión de trabajar. Sin embargo, saco tiempo para, bueno, para lo que es, dijéramos, el tiempo, el kairos, ¿no? El tiempo de Dios, de hacer la oración de las mañanas, rezo por las tardes, un ratito también, y de las noches también otro buen rato. Y bueno, en estos tiempos de Roland Garros o de fútbol, incluso fútbol los miércoles, pues hemos hecho el desastre de suspender una reunión. Pero bueno, eh, diríamos que eh, Qué bien, tal qué vez estar Pero bien. mea ocupado, culpa, pues no, no paso muy hubo. O sabroso. sea, no hubo mea culpa. No, no. Los domingos, los sábados por la tarde, bueno, yo atiendo gente, tengo distribuido también, tengo muchas asesorías. eh, eh, de acompañamiento de algunas personas. Ese es San Ignacio de Loyola. Es la única No foto me donde aparece que yo digas. soy más grande que San Ignacio. Hágame el favor. Y más Eso, cabezón. eso, Obviamente, Ignacio era bajito, esa es la estatura de Ignacio y la mascarilla que le sacaron cuando, el autor de esa foto es Humberto Sánchez y me la y mandó claro, ahorita obvio, para sabotear ahí en para la sabotear el presentación de negocio. Fernando. Bueno, y Qué- voy qué- terminando. Humberto, no te oímos. Un paréntesis, Fernando, para todos. Esa foto la saqué porque además Fernando no ha dicho que es generoso con su tiempo de los que lo visitan, para los que lo Sí, visitan. Eso nos subió, cuando estuvimos allí para esa foto, nos subió, nos bajó por toda Roma, además se la conoce como la palma de su mano y es muy generoso en su tiempo. Y lo segundo es que yo creo que ese día o el día siguiente era el día del cumpleaños, que es la semana entrante. Domingo. Confiese, este domingo, Hágame el favor. bueno, Mm. y no había contado. Fíjese. ¿Lo Bueno, celebramos el próximo muy bien. o ahora? Eso sí, de esa No, no es. termino mi intervención que ya es muy breve. Un poco iba a hablar de eso, que sí, los fines de semana procuro descansar el sábado por la tarde. Después de almuerzo me encanta ir a ver la clasificación de Fórmula 1, o si hay tenis, pues ver un rato de tenis y bueno, y leer un poco cosas que me gusta leer. Entonces hago el propósito de no venir a la oficina, sino de descansar y reposar, y domingo a la noche es eso, un poco más de deporte. Y los domingos suelo hacer una buena caminata. Estoy caminando, antes caminaba unos 22, 24 kilómetros en la mañana, y ahora estoy ya bajo de forma y solo hago 17 o 18. Hijo de Pero madre. eso me mantiene con salud, me mantiene con energías, y me recorro Roma o salgo un poco a caminar bueno, tengo distintas rutas, a veces acompañado, a veces solo. Hay un colombiano aquí que le gusta, entonces salimos a caminar. Y bueno, lo que decía, si lo dijo Humberto, pues lo agrego. Obviamente, recibir personas
que vienen a visitar Roma y que me conocen, pues es una dicha gastar el tiempo con las personas y estar un buen rato y ayudarles. Y sobre todo porque tengo conciencia de que un turista aquí, pegado del telefonino para ver si coge para la derecha o para la izquierda y si le funciona el GPS, o de un mapa que es todavía más complicadito y ver de esta calle dónde es o dónde se queda la parada del bus. Decirle, venga, venga conmigo que no necesita ni ver el telefonino ni ver el mapa y los voy guiando, pues es una dicha para ellos y una dicha para mí también. Entonces, pues sí, es una manera también de descansar. De todas Yo quiero maneras, agregar, yo quiero agregar aquí que además de lo que dijo Humberto y lo que dices tú, es un excelente guía turístico para asuntos eclesiásticos y de la Compañía de Jesús. Si no hubiera sido por Fernando, honestamente yo no hubiera disfrutado tanto, no solo el Vaticano y el San Pedro, sino las iglesias de la Compañía de Jesús y todos los detalles y esas cosas. Y eso, un individuo tan ocupado como como tú, yo digo, para uno, para mí y para los que estaban conmigo, dieron qué espectáculo, porque es que pocas personas tienen esa generosidad que tú tienes con el tiempo y sabiendo lo ocupado que estabas, ¿no es cierto? Añado lo que dice Humberto, y hay otra cosa que cuando estábamos en la congregación lo acuerdo perfectamente, el apodo de Fernando era el reloj, ¿sí o no? Lo llamábamos reloj porque llegaba siempre a tiempo, porque era el más puntual de todos, era el que llegaba, nunca llegaba tarde, y yo creo que ahí tienes te ha llevado a las responsabilidades que has tenido porque has manejado tu tiempo perfectamente. Y para mí es bueno, un pero ejemplo. también es un hecho de que, eso les decía, si viene alguien, yo lo agradezco mucho porque me saca de la oficina, me saca de mi tiempo, me saca de estar encerrado. El domingo llega, el domingo, no, el sábado llega eh, Marcelino con su esposa Qué bien. eh, y me anunció un exalumno de San Bartolomé que también viene a mediados de, bueno, en este tiempo llega bastante gente, pero entonces Qué una bien. dicha porque digo, me obligo a salir, si no me mantengo Claro. aquí encerrado y ocupado y haciendo cosas, pero Y se bueno, enferma, y se enferma. más o menos es la vida, pero creo que Qué, no, qué sí, bien. soy ordenado con el tiempo, no creo que sea tan obsesivo, soy capaz de romper los horarios y Sí, sí. dejar las cosas y si tengo que acompañar a alguien y estar el día, pues bueno, la noche está también para trabajar un rato o en otro momento. Porque eso es lo bueno de aquí, que tengo, decía, como cierta libertad, Claro. aunque tengo que ser puntual porque de mí depende el trabajo de otras personas. Entonces, obviamente no puedo ser tan manguiancho en ese sentido, pero sí es sano porque me saca el ordinario y así yo también descanso. Es una manera también de descansar. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, Gracias, Ferdi. Muchas Gracias. gracias. bueno, creo que me Bueno, toca a mí el quedamos. turno. Dale, Reinaldo. Preguntica técnica, Darío. Si traigo, arrastro lo que tengo en la pantalla aquí, la traigo aquí para quedar de frente, ¿qué pasa? No tengo la menor. Es decir, lo tienes que compartir. Compartir la pantalla. Pero aunque ustedes no lean, Eh, no, no. com- Es que no sé si tienes es que otra de lo pantalla las contrario dos. me toca voltearme así leyendo y no los estoy viendo. ¿No No, importa? no importa, Ah, tráelo Ahí, a ver qué al, pasa. al frente y lo lees ahí. Vamos a ver aquí. Ahí Pero lo puedes ustedes, leer. Te estamos eh, viendo. Te O estamos puede viendo. voltearse que está de moda. gracias por la insinuación, pero no. Espérenme un segundito, creo. Ya vi, ya. Ya sé lo que pude hacer es que adelgazo todos los que estamos aquí, los adelgazo y así entonces sí Eso es puedo. muy difícil. Eso es muy difícil a esta edad adelgazar tanta No gente. importa, ahí se hace el esfuerzo. Un momentico, pues. Ok, Hágale. lo mío va a ser un poco diferente a como ustedes lo han entrado porque
me puso a pensar de fondo. Y entonces esto fue lo que se me vino a la cabeza. Un segundito, pongo las gafas pues para tener cómo leer con mayor facilidad. Bueno, a la altura de nuestros años podemos darnos el lujo de mirar retrospectivamente todo lo que hemos vivido, sacar un balance y ponernos cara al tiempo que nos queda. Siendo realistas y tomando la media de que estamos aún dando lora, podemos calcular realísticamente que nos quedan más o menos de 10 a máximo 15 años de vida activa, consciente, mínimamente con una salud estable, si es que para entonces no estaremos lidiando con una enfermedad terminal o debilitante. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cómo manejo mi tiempo? Tengo que forzosamente tener este marco de referencia, altamente probable como la próxima etapa de mi vida, si no es que ya estoy en ella. Eso me ha forzado a mirarme en el interior, tratando de no disfrazarme con banalidades por realizar. Este tiempo que estamos viviendo es precioso, es único y es irrepetible. Por lo tanto, la decisión de qué hacer con mi tiempo libre me ha obligado a ponerme en la balanza de la existencia y de la gran pregunta de fondo. ¿Quién soy realmente? ¿Soy el producto de mis circunstancias, de los eventos que viví como profesional, de las etapas naturales de ser esposo, de ser padre, de ser abuelo, de ser amigo de fondo de varios de los que he conocido íntimamente en el transcurso de la vida? Frente a esta pregunta he tenido que ir a lo profundo de mí, yo interior, para descubrir lo que sabía en teoría, pero no terminaba en ponerlo en práctica. He hecho el análisis filosófico, la introspección de fondo y me he confirmado que no soy mi cuerpo, que no soy el profesional retirado, que no soy ni siquiera el que otros me perciben, ni soy tampoco el cúmulo de mis pensamientos. Me he encontrado en la esencia de quien soy. Soy el yo idéntico consigo mismo, el yo esencial, el yo autoconsciente, que puede ver desde el punto de vista privilegiado lo que es importante en la vida, lo que es una sombra y un sueño y un espejismo, al cual tantos están amarrados porque han puesto en esa ilusión el ancla de quienes son. Cuando he tenido esta epifanía, me he encontrado en la intimidad de mi ser que soy una entidad psíquica, una conciencia que se entiende como espíritu inanimado, viviendo una experiencia temporal, porque ese yo idéntico a sí mismo es atemporal, aunque reside en la temporalidad del cerebro simultáneamente que vive en la intemporalidad de la mente. Cuando me he descubierto así, entonces he comprendido que esta es la mayor revelación que pueda tener de quién soy, que esta conciencia de ser es la que me llena de una plenitud existencial que no tiene barreras ni espacio-temporalidad. Cuando me descubro, perdón, algo pasó aquí. Cuando me descubro así en mi interioridad, entonces caigo en cuenta que mi meta existencial en este momento es compartir esa realidad con quien quiera escucharla para que descubra en sí la plenitud que dicho descubrimiento le otorga a quien hace el esfuerzo de encontrarse en lo esencial de quién es uno. De ahí que a nadie le sorprende ahora que pueda decir que mi dedicación al tiempo libre que me brinda la vida en esta etapa de retiro es precisamente para darme el permiso y el tiempo a conversar, a escribir, a proclamar que este descubrimiento es el que transforma la etapa en que vivimos. Lo hace porque nos permite cuestionarnos. Un momentico que aquí se me volvió a meter algo. Lo hace porque nos permite cuestionarnos en lo más íntimo. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento
para dejar una huella indeleble en el corazón de los amigos, en la comunidad de los conocidos de aquello que es lo más importante en cultivar en este momento. Es abrir la conciencia y el corazón a la trascendencia de donde intuitivamente sabemos que de allí fue donde nacimos y a donde estamos destinados a volver. Cuando se vive este convencimiento en este estado de vida en que nos encontramos, la vida presente se convierte en una travesía por los vaivenes que la existencia nos pone por delante como simples oportunidades de seguir creciendo en la dimensión interior, donde podemos poner todo lo que se nos acontece en una balanza de optimismo que no tiene rival. Por lo tanto, dedicarme a tiempo completo a compartir esta vivencia, sea por la vía escrita, sea hablando, sea haciendo presentaciones, sea simplemente estando presente con aquel a quien amo, me llena de una profunda satisfacción que no la cambio por nada. Dejo así una huella indeleble en la conciencia colectiva que nunca pierde cuando un miembro deja su huella en ella que perdura por siglos. Oiga, qué maravilla, Sí, está muy bien. magistral, qué cosa tan bien hecha, oye, Reinaldo, Oiga, se me subió la vena. se le subió la vena, estupendo, Pero el todo estupendo, emplea estupendo. bien el tiempo para escribir muy bien. Sí, Eso sí, sí, Exacto, exacto. tengo tiempo para escribir y me lo otorga mi mujer y se lo pido de todas maneras. qué bien, qué bien. Muy bien, sí. Bueno, yo quedo el tema de Gabriel, les confieso que me hizo pensar mucho y como A mí también. siempre me puse a pensar por qué, eh, de dónde me viene a mí este manejo del tiempo, primero y después la segunda parte, cómo manejo mi tiempo. Y resumiéndolo, eh, el tiempo de la infancia, yo me acuerdo que yo era el menor de 6 hermanos, como ustedes saben, y fuera de que tenía que ir al colegio muy puntual, dependía de mis hermanos para el manejo del tiempo, porque yo me tenía que ir con unos de mis hermanos, o mi hermana, o mi hermano Jaime, porque solo no me iba, y como nos íbamos en grupo, y si ellos no salían a tiempo, nos dejaba el bus, entonces teníamos que coger bus de la ciudad, y a mí eso me molestaba, pero pues, ¿qué podía hacer, no? Después, la otra experiencia que me marcó muchísimo fue ver a mi mamá cuando empezó a trabajar. Y era una locura cómo ella tenía tiempo para atender a los 6 hijos por la mañana, despacharlos para el colegio, irse a trabajar a Sears, que empezó a trabajar en Sears, vendía ropa de mujer, regresaba a las 12, nos daba almuerzo porque comíamos en la casa, veníamos del colegio a almorzar en la casa y nos daba almuerzo, los despachaba, se regresaba a trabajar, nosotros llegábamos del colegio, venía, cocinaba la comida y al final caía rendida. Yo me acuerdo al lado de su cama, acompañándola porque estaba fundida. El otro ejemplo que a mí me marcó, se los digo con sinceridad, fue Hernán Umaña. Al ingresar a los Gonzagas, el tema de que la levantada temprano, de la meditación en los Gonzagas, la misa en el colegio, regreso a la casa, colegio, regreso a la congregación, casa, tarea, era tiempo, 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 tiempo. Y eso durante 3, 4 años que estuve y los Gonzagas era una cuestión de horario. Además teníamos el famoso reloj, ¿se acuerdan? Donde marcábamos las horas de estudio y las horas de entrada a estudiar y a salir, y si había una reunión. Y hasta Gabriel, que fue secretario, me acuerdo que hacíamos puntaje por las horas de estudio y por puntaje por las reuniones. Después entré a la compañía y lo que decía Fernando, pues sí, un horario brutal, 5 de la mañana, 6 oración, todo estaba marcado, meditación, misa, noviciado, después juniorado, las clases. Yo creo que fue una constante de extrema puntualidad y digo, eso fueron ejemplos brutales y vivencias que me dejaron eh, esa constante del sentimiento de respeto a quien haga esperar. Y yo siempre era llegar a tiempo.
eh, y en mi vida ha sido siempre el primero que llega a todas las fiestas. Y es divertidísimo. No llego tarde a nada, conscientemente. Trato de llegar 5 minutos o 10 minutos antes. eh, Sufrí muchísimo en Brasil porque yo llegué, yo era el ejecutivo de recursos humanos y resulta que el 99% eran brasileños y en Río de Janeiro la cuestión del tiempo no era que fuera la maravilla, ¿no? Yo llegaba y a los 5 minutos de haber empezado la hora de reunión llegaba el primero y después el segundo. Como al mes hice una reunión y les dije a todos que calcularan cuál era el precio de su salario por hora y que me lo dieran y que calculando las horas que habían llegado tarde se dieran cuenta de lo que había perdido la organización esperando a que llegara el último para empezar. Y nunca más volvieron a llegar tarde y desde eso se volvieron conscientes y me volví el famoso de que a este tipo no le llegaba a nadie en tarde, además como era el jefe y además tenía un jefe británico que era peor que yo. Ese sí era absolutamente puntual. eh, en Estados Unidos después no sufrí mucho porque muchas reuniones eran así, pero con jefes cubanos y con jefes eh, Mixto, no. latinos, el tema era que yo era siempre el que empezaba a tiempo y terminaba a tiempo. Si la reunión era de 9 a 10, la terminaba a las 10. Y manejaba las reuniones y ahí me sirvió todo el entrenamiento de manejo de reuniones para que terminaran a la hora que era. Ahora, ¿cómo hago eso hoy? Y tenía pánico cuando después de 40 años de estar trabajando en multinacionales, dije, ¿y ahora qué voy a hacer cuando yo me retire? ¿Cómo me voy a volver loco? Porque yo andaba con 80 cosas. Yo tenía una lista de to-dos que llaman los gringos, cosas para hacer, que la hacía y tenía páginas, eran 2 o 3 páginas. Yo iba tachando, tachando, tachando lo que tenía que hacer y uno se pone a pensar ahora cómo fue esa vida. Era brutal, era una cantidad de cositas chiquitas. Y dije, "¿Y ahora que me voy a retirar, qué voy a hacer?". Entonces decidí, y creo que sabiamente, que no me iba a retirar del todo, porque si paraba al día siguiente, probablemente me daba un ataque al corazón y me moría. Y dije, tengo que ir gradualmente bajando el ritmo. Entonces decidí volver a abrir mi firma de consultoría y durante 2 años estuve con proyectos de consultoría cada vez menor, y el irme acomodando a no tener que estar todos los días en algún lugar, tener que acomodarme a agendas de otros, fue un proceso que me ayudó después a ser consultor, como decía Gabriel, irse ajustando a otros. Yo marcaba los compromisos, no era la agenda de otros, sino que yo lo ponía. Y eh, siempre he tenido como una rutina diaria desde que trabajaba para las empresas. Yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a hacer ejercicio, jugaba tenis hasta las 7:30, 8 de la mañana con un vecino y después me bañaba y me arreglaba y me iba a trabajar. Eso lo he tenido y lo sigo haciendo. Yo, yo lo primero que hago después de tomarme un té es que me voy al gimnasio, hago 30, 45 minutos de ejercicio, después me nado 20 piscinas, vuelvo. Tengo una rutina tipo ahora eh, eh, que, que sigue siendo, ahora es gimnasia y natación, antes era tenis y fútbol hasta que jugaba, pero ahora simplemente vuelvo y tipo 11 de la mañana, aquí, sobre todo en Europa, es mucho más fácil porque todos mis compromisos los tenía y los tengo todavía con América, es decir, con Estados Unidos y con Colombia, pero allá están durmiendo en la hora que yo estoy aquí haciendo ejercicio por las mañanas. Entonces, mis tardes es donde atiendo. Tengo varios compromisos, tengo un par de juntas y tengo unos proyectos con unas empresas que los hago con llamaditas aquí y allá, pero lo puedo hacer por la tarde y después por la noche. Lo que hago es simplemente, pues bueno, salimos, hoy caminamos en la playa casi 1 hora y media. eh, los compromisos, las reuniones las hago
y después vengo y me veo noticieros. Me encanta ver los noticieros de Europa, de España, de Francia, de Estados Unidos y de Colombia. Pum, 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 veo rápido lo que hay. Y bueno, y sábado y domingo, sí, familia, pasear por aquí, lo que se presente. Y tenemos un compromiso con Pilar de, ahora que estamos aquí en Europa, de estar por lo menos 2/3 partes del tiempo, 20 días en casa y viajar los otros 10 días por aquí cerquita o a ir a una ciudad y volver. Pero tener el estar viajando continuamente no es la maravilla. Resumiendo, aprender a manejar el tiempo me vino primariamente por el ejemplo de lo que viví en la casa, en la adolescencia y en la juventud. Luego, en la vida profesional, el tener disciplina para manejar el tiempo me sirvió enormemente. Y yo creo que inclusive aquí en la casa, mi esposa vive aterrada porque ella de repente dice, mira que se dañó el bombillo de tal cosa y no lo hago al día siguiente ni 2 días después, ¿no? Salgo y cambio el bombillo. O hay un asunto, y eso se lo aprendí a Umaña, yo no sé, alguna cosa, hágalo ya, no lo deje para después. El problema es que tengo un hermano que es procrastinador, ese sí deja todo para después y yo no sé, es tal vez por reacción o lo que sea. Y lo peor es que mis hijos no son como yo, a veces también procrastinan cosas y uno dice, pero ¿cómo el ejemplo que yo les di no funciona, ¿no? Me siento ahora desperdiciando el tiempo cuando me siento o nos sentamos a ver una película sin argumento, una vaina que eh, ah, prefiero sentarme a investigar, a leer, a buscar, a estar informado. Me encarreto con cosas como la inteligencia artificial o la tecnología. Evidentemente sigo las aficiones de fútbol y otras cosas deportivas pero poquísimas veces me siento a esperar a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y honestamente tengo una gratitud eterna a quienes me regalaron ese aprecio por la responsabilidad, por el tiempo y por el respeto con los demás. Me siento mal cuando por alguna razón se atrasó el tránsito o alguna vaina y llego tarde a alguna cosa, que poquísimas veces. Eh, la gran pregunta es, ¿cómo hace para manejar el tiempo ahora que se le empiezan a olvidar a uno las vainas? Entonces, lo que hago es con mi calendario del teléfono, si yo, por ejemplo, el lunes tengo que llamar a la oficina de impuestos, lo pongo lunes a las 11 de la mañana con un recorderis, llamar a la oficina de impuestos. A las 2 de la tarde tengo tal cosa, lo coloco y el calendario me recuerda, ¿no es cierto? 5 minutos antes, ¡plin! Entonces, siquiera me acordé. Me sirve la tecnología increíblemente para mantener lo que tengo que hacer o lo que prometo que voy a hacer, lo anoto y lo pongo en el calendario. Y de esa manera lo manejo. Pero ese es mi compartir mi experiencia del tiempo. Un poquito Bien. medio obsesivo, ¿no? No importa, pero eficaz. Si me permiten, yo ahorita que estaba escuchándote, algo sí me ocurrió cuando yo supe ya que me iba a retirar y en base a lo que vi, lo que le ocurrió a mi padre, hice la opción consciente que él no hizo. Y es que yo lo vi, se retiró y sin ningún plan de retiro, se enfrascó en algo que le fue como la cara de las bestias. Después logró sobrevivir y de ahí para adelante se fue al traste hasta que quedó 5 años finales en una Alzheimer galopante. Ujú, Entonces ahí me di cuenta de que a la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado cuando llegamos a esta edad, es que cuando uno se retira hay que hacer dos cosas, una mental y otra práctica, pero la mental es la más importante. Es decir, ser consciente estoy cambiando el ritmo de vida, aceptarlo como algo que lo acojo, no que se me vino la vida a imponer, porque si es así, entonces es una continua lucha de no aceptación. Pero ujú, el segundo que creo que es algo que no nos han enseñado,
y que se los invito a que si tienen compañeros que están acercándose al momento del retiro, es compartir esta idea. Mire, cuando uno se retira, hágase un plan de retiro de lo que va a hacer mínimo de 3 años, mejor de 5, pero escríbalo. Si no lo escribe, no le sirve. Y eso fue lo que hice. Me senté, me escribí un plan de 3 años, después lo alargué a 5 años y hasta el día de hoy no lo puedo terminar porque es tan grande lo que me he propuesto de plan que no hay momento para sentirme aburrido. No, más bien me falta tiempo para seguir haciendo lo que me hice de plan de retiro. Y si no hace uno eso, entonces se pasa perdiendo el tiempo. Válido, válido todas las maneras de perder el tiempo que usted han dicho, porque no es perderlo, es utilizarlo para descansar. Pero el que se dedica a no hacer nada, se va de pico, porque no ejercita la mente, no ejercita la voluntad, no ejercita la planificación, no ejercita la imaginación, no ejercita el ejercicio que tanto todos nosotros hacemos y se va de picada. Eso se va de picada de lo que no hay otra. Le Muy bien. entran después las emociones del pasado que nunca ha procesado, le entran las angustias, le entra la depresión, le comienza la depresión a salirle en cualquier órgano y termina con cáncer, con lo que sea. ¿No es cierto, Pedro? Tan negativo, oiga. Emociones que no se han procesado del pasado, que No, están pero allá eso ancladas y si no se ha procesado, finalmente le termina a uno haciéndole alguna devastación en alguno. Qué buen claro. punto, Reinaldo. Comentarios. Nos quedan unos 15 minuticos. A mí me Ah, parece muy, muy importante eso que dice Reinaldo, porque es que lo tiene uno sin querer, digamos, sin buscarlo, ¿no? Encuentra ciertas cosas. Por ejemplo, el pollo, o sea, Jorge, ¿sí? ujú, Él se dedicó, pues, después de un tiempo, se retiró un poco de la actividad y se dedicó a convivir con mi madre y la señora que nos había servido, pues, toda la vida. ujú, Y entonces han pasado un salto como de unos 20 años casi, en los cuales no volvió a activarse. ujú, Y se murieron las dos señoras y él está Claro. en el aire, ujú, estamos tratando de que digamos, se ponga en acción sobre todo para saber a dónde se va ujú, y resolver una cantidad de cosas que él no tenía pensada. Ahora, es un ujú, excelente guitarrista, tiene una cantidad, ese fue mi héroe a vencer ujú, porque él ujú, era el que jugaba todo perfecto, la música del sobrado, el simpático, todo, todo, todo. Era el hombre perfecto que le daba a uno ya cierto tipo de envidia. Pero ahora, claro, como se pasó ese tiempo, se desadapta muy rápidamente y eso es una cuestión biológica desde el punto de vista ujú, cerebral que se requiere mantener un tono y una actividad para no perder eso. En este ujú, momento, simplemente para tocarlos, porque a mí a veces me pasa, está analizado que cuando uno está hablando y tiene que hacer unos espacios, porque o no viene la palabra o no viene terminar la ujú, frase o algo así, son principios de alertas que uno debe tener para saber que está perdiendo esa capacidad del ujú, procesamiento operativo cerebral. Aunque ujú, no es una cosa que sea, digamos, muy grave, es importante que desde antes, y eso sí es muy importante, esté uno pensando en qué tiene que hacer, en qué va a hacer y en cómo está sintiendo las cosas. No es que se vaya a conquistar el mundo, ujú, que eso es verdad que algunos lo pueden hacer, pero cuando se aíslan, este ejercicio que hacemos nosotros es tremendamente importante, porque fíjate ujú, que es ujú, una interacción de un detalle que completa, que hace que no sea tan complejo, pero que se entienda bien y que uno lo ujú, sienta y dice, me cachi la mar. ujú, ujú, ujú. Entonces, entonces Ah, ese sí. comentario, ¿eh? Yo quería añadir un comentario de una cosa que
inconscientemente empecé a hacer, cuando estoy en el gimnasio y cuando estoy haciendo ejercicios que no estoy metido dentro del agua, yo me conseguí unos audífonos para oír la revista Economist y me la leen porque hay alguien que lee los artículos. Entonces, sale la revista el jueves yo pongo desde qué pasó en el mundo, las cosas, los países, Asia, América, lo que sea, y mientras estoy haciendo ejercicio, me están hablando, me están contando qué está pasando en el mundo, los artículos son interesantísimos todos, y casi siempre me gasto ese tiempo haciendo ejercicio, oyendo algo que me estimula la cabeza y por lo menos me mantiene al día en muchísimas cosas. Y, y otra cosa que me ha ayudado muchísimo es el proyecto de escribir mis memorias, que les conté que mi hijo me pidió el año pasado y empecé a escribirlas en Word y wow, qué interesante, porque lo que me voy acordando año tras año, época por época, y lo voy escribiendo y consiguiendo una fotografía y otra cosa. Y es un proyecto que ya voy en el año 2002 o 2003, pero que empecé desde de lo que me acordaba. Y eso ejercita la memoria. A mí me ha hecho un bien estupendo. Lo hago por mis hijos, nada más. Lo estoy escribiendo para ellos, pero ayuda muchísimo a mantener la cabeza ocupada fuera de los otros proyectos de tipo profesional que me hacen un bien enorme y además del blog, y yo monto el blog todas las semanas, Claro, ¿no? un día todos los artículos los monto y la planeación de las invitaciones que lleguen a tiempo, el blog ahora hay días que no sale, entonces hay que empujarlo a través de un clic en el que salga. Pero todo eso me da la sensación de estar ocupadísimo, ¿no es cierto? Y eso me alegra enormemente. Eso ¿Alguna es. otra Sí, experiencia que otra compartir? reflexión final, y prometo callarme. He encontrado que a estas alturas de la vida hay 5 cosas que en estadio en el que estamos, 5 cosas que si se hacen en forma regular nos mantienen en buen estado físico y mental. Ahí me ayudas, Pedro, si se me salta una. La primera, comer de acuerdo a tu constitución, comer bien. La mayoría de nosotros a lo largo de los años nos acostumbramos a comer como se come en la cultura sin poner atención si el cuerpo realmente propio está asimilando correctamente lo que está comiendo. No todos los cuerpos son iguales. Entonces hay cuerpos que no resisten el ácido, el otro que no resiste la grasa, no sé. Uno tiene que descubrir qué es lo que le sirve para mantenerse bien. Si uno no come bien, ¿de qué se alimenta el cuerpo? El cuerpo necesita la comida como el elemento básico, como la constitución básica, como el fuel, fuel, ¿cómo se dice? La El gasolina combustible. básica para poder mantenerse bien. Segundo, aprender a dormir bien, las 5 o las 7 horas. Si uno no duerme, no descansa. Si no descansa la mente y se vuelve al estadio de alfa y ese más profundo, entonces todo lo que ha recurrido durante el día, que se vaya al subconsciente, comienzan a hacer pesadillas, sueños inquietos, etcétera. Se levanta uno exhausto. Entonces, de alguna manera tiene uno que encontrar cuál es la disciplina que antes de dormir le apaga todo ese burbullo que tiene uno en la cabeza. La tercera cosa es lo que menciona Darío, actividad física, pero es básica. Si uno no hace actividad física todos los días, no siempre con la misma intensidad, pero algo físico todos los días, la circulación de la sangre, y ahí sí me corrige si lo digo incorrectamente, Pedro, es el que distribuye el alimento bien comido, bien digerido, lo distribuye como nutrientes, como vitaminas, como minerales, como proteína al cuerpo, a cada uno de los órganos. Pero si no haces una actividad física
que promueve la circulación de la sangre, pues se estanca, se estanca. Muchos de nosotros, cuando tienen problemas digestivos y de no ir al baño regularmente, es por eso, por la falta de hacer la circulación. Actividad. La tercera es mantener lo que acaba de decir Darío, actividad mental, porque lo que han descubierto hoy en día los neurólogos es que la pérdida de algunas conexiones cerebrales se pueden recuperar si se hacen ejercicios conscientes de actividad mental, cualquiera que sea, leer, ver, analizar, escribir, tantas formas, y conversar, pero siempre mantener uno activo, porque este es nuestro don. El regalo de la vida es nuestra capacidad Eso. de análisis, de crear, de la imaginación, de la intuición, ponerla en práctica. Hay otras dos que la mayoría de la gente no le ve la importancia, porque cuando uno la ha experimentado sí se da cuenta de la importancia. La otra es la meditación, y no necesariamente la meditación religiosa, la meditación en donde le permite a uno ir hacia adentro mismo, descubrirse dentro de sí mismo quién es uno, y comienza uno a hacer los análisis de por qué piensa así, por qué piensa así, por qué reacciona así, por qué reacciona así, con qué personas reacciona así, con qué otras no. Entre esas cosas viene ya el segundo aspecto, que es el espiritual, pero en forma amplia y después en forma concentrada. El amplia se me hace es que si uno no aprende a estas alturas de la vida a perdonar, está fregado. Porque si uno no aprende a perdonar a sí mismo y al otro, eso se le encona a uno dentro como un ácido que lo corroe. Y el otro de pronto ni se da cuenta del odio que uno le tiene y del perdón que no le... Ya, ajeno, y mientras tanto uno se le está cocinando el hígado, se le está cocinando el alma, y el que no perdona, no importa si ha sido cualquier trauma de la juventud o de la niñez, tiene que aprender a perdonar, porque si no suelta eso, se envenena. Y el tercero, que es ya un poco más libre, es tu conexión con el creador. Si no tienes alguna conexión con la fuente quien te dio la vida, pues estás recortado, porque nuestra humanidad tiene ese doble nivel. El propio individual, que es el material, pero estamos hechos de algo que llamamos espiritual, es espíritu. Si esas dos no van al unísono, estamos recortados, porque estamos intuitivamente ansiosos de la eternidad. Fíjense todos esos mitos de alguien que quiere prolongar la vida y prolongar la vida, porque no ha aceptado que ese otro espacio es tan grandioso como este, o mucho mejor que este. Entonces yo creo que esas 5 cosas, cuando se las mantiene vivas, realmente nos lleva a una Ayuda. extraordinaria retiro. Gracias, Reinaldo. Excelente. Se nos acabó el tiempo. Quedan 2 minutos. ¿Qué hacemos la próxima semana? ¿Tema? ¿Tan pensativos? Puedo sugerirles algo Por que A favor. ver, dale. es que os voy a enviar un vídeo que tiene que ver con la parte del problema del cambio climático, que se refiere específicamente a qué cosas pueden ser importantes digamos, acelerar el proceso que se está tratando de lograr con el agua, que el Ujú, agua es fundamental, pues como ya sabemos. El vídeo está en inglés completamente y, Ujú, y hay personas de muchas partes de por qué tenemos que mirar o virar a hacer ciertas cosas, que no es solamente el dejar de hacer lo que va mal, sino activamente sistemas de producción de agua a partir de el aire, simplemente eso. ujú. Entonces eso es interesante verlo, y además es interesante también porque uno de los hijos nuestros tiene una compañía que está en equilibrio apenas,
de esa producción. Entonces es como, por decir algo, si en África estás en una parte muy aislada, lo que hacen las personas que tienen que caminar 10 kilómetros para traer un poco de agua, etcétera, pues eso es un aparato que a partir de la condensación Ujú. genera agua. Y esto Ese se video, está, perdón, ese video está en español, ¿se puede traducir al español o no? no lo he buscado porque ¿Pero lo tienes en inglés? yo lo tengo en inglés, sí, sí, sí. ¿En YouTube o en qué? En YouTube, sí, está ahí. Ah, YouTube se le puede poner los captions y sale en español la letra Español, ya. abajo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Es muy interesante. Y sale el hijo mío que está tratando de salir al frente, que está así en la compañía. Pero Estupendo. sí, Me parece buenísimo el tema. ¿Por qué no nos mandas el video, Pedro? Y yo se correcto. los mando a todos con la invitación y el tema, el agua, ¿no es El cierto? agua, sí, ¿no? Puede ser, claro, y Y, sobre todo si tiene, Maravilloso. y claro, claro. lo vemos y lo comentamos la semana entrante. ¿Te Perfecto. parece? Me parece perfecto, señor. Muy bien. ¿Listo? Quedamos Bueno, con un Entonces, tema Luis, empapado eso. ¿Algún otro o empapado del tema. comentario? Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, muchachos. gracias bueno, gracias a todos por la Bueno, acompañarnos. oportunidad muy de... bien. Buenas Vuestras tardes y buenas mercedes. noches. Buenas noches. Gracias. Eso. Muchas Adiós, gracias a adiós. todos. Ci vediamo. Felicidades. Chao, chao.